¿Quién fue el peor padre con el que has tenido que lidiar? La madre de un niño de jardín de infantes me dijo, con toda seriedad, que el profeta de su iglesia le dijo que mi estudiante había sido enviado a guiar al mundo hacia la salvación. Su pequeña fue la segunda venida de Cristo. Vaya, sin presión. Aquí, enséñale a leer al niño Jesús. Además, ella era una de las niñas más malas a las que jamás enseñé. Dale un pequeño toque al niño Jesús. ¿Acaso crees que se libró sin consecuencias por interrumpir a los maestros en la sinagoga? Tenía apenas 12 años. Es muy probable que al llegar a casa se llevara un buen regaño. Al final, parece que salió bien de esa experiencia. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Obligatorio, no soy profesora, pero... Mi compañera de cuarto es profesora de preescolar. Tiene un estudiante en su clase que es muy revoltoso y tiene una línea de comunicación bastante buena con la madre del niño, ya que no niega los problemas de comportamiento de su hijo. También tiene una chica en su clase que está muy malcriada y acostumbrada a conseguir todo lo que quiere de inmediato. Una tarde, mi compañera de cuarto estaba esperando a que los padres recogieran a los niños y estaba charlando con la madre de Rambunctious Boy. De repente, la madre de Spoiled Girl irrumpe en la habitación. Ella comienza a gritarle al chico revoltoso. Aparentemente había empujado a niña mimada al patio de recreo el día anterior. La niña mimada no le dijo a mi compañera de cuarto ni a la otra maestra, solo a su mamá. Y también le dijo a su mamá que el chico Rambunctious no fue castigado, ya que ella no les dijo nada a las maestras. Mamá decide desquitarse no con los profesores, sino con este niño de 4 años. Ella le grita que no toque a su hija y que habría consecuencias y bla, bla. Obviamente, Rambunctious Boy comienza a llorar, mi compañero de cuarto y la otra madre están en shock, y Spoiled Girl y su mamá se dan vuelta y se van enojadas. Felicitaciones, señora. Acabas de obligar a un niño de 4 años a llorar. Realmente espero que te sientas bien contigo mismo. Es bastante curioso ver cómo a veces los adultos actúan sin pensar. La mamá de la niña consentida fue a atacar al niño travieso, culpándolo de algo que ni siquiera había sido reportado correctamente. Hizo que un niño de 4 años llorara solo porque su hija no se comunicó bien. Es triste que algunos no vean el daño que pueden causar en situaciones así. Hay que tener más cuidado con nuestras reacciones. Solía enseñarle a este niño que era tan perturbador que gritaba y pellizcaba a los otros niños de la clase, y cuando me quejé con sus padres, dijeron que él era un angelito en casa y se sorprendieron de que yo dijera que su niño era un angelito. Disruptivo. Incluso dijeron que pensaban que tenía a los padres del niño equivocado. Era un niño difícil en clase, siempre interrumpía y molestaba a los demás. Cuando hablé con sus padres, se sorprendieron y no podían creer lo que les decía. Ellos pensaban que su hijo era un ángel en casa. Fue raro, porque parecía que en la escuela era una persona completamente diferente. A veces, la gente no ve lo que realmente pasa en otros entornos. No soy profesor, pero cuando estaba en la escuela primaria era un niño bastante gordo e impopular. En una ocasión, una madre en una excursión me miró de arriba abajo y se volvió hacia un grupo de niños que a menudo se burlaban de mí y les decía algo que los hacía reír. En una segunda ocasión, una madre me impidió ir a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase a la que asistieron la mayoría de mis compañeros de 4º grado, solo para descubrir más tarde que ella se burló de mí por ser un cerdo en la fiesta por parte de otros compañeros de clase. Quiero decir, entiendo que yo era el niño gordo e impopular, pero ¿no deberían esas madres haber actuado según su edad? Tenían entre 30 y 40 años. Es triste pensar en cómo algunas personas actúan. En la escuela, a veces los adultos no piensan en el impacto que tienen en los niños. Aquellas mujeres que debieron ser modelos a seguir se comportaron de una manera que no tiene sentido. Es duro ser el niño al que todos señalan, especialmente cuando viene de los adultos. A veces es la gente del entorno la que más duele, no solo los compañeros. No soy profesora, pero mi madre sí. Un día, uno de los padres tuvo que venir a la escuela para discutir por qué el niño había desaparecido y algunas otras cosas aburridas.
Después de eso, mi madre le pidió que firmara un papel, no recuerdo de qué se trataba. Y mamá siguió y escribió mamá, con mayúsculas, ya está. PD. Mamá igual a madre en mi idioma. Es curioso cómo a veces las cosas simples se quedan grabadas. A tu madre le debió parecer gracioso que esa madre solo escribiera mamá. Tal vez lo hizo por distracción o porque no le dio importancia al documento. A veces, los padres tienen sus propios asuntos y nos olvidamos de lo que se espera de ellos en la escuela. Al final, cada uno tiene su forma de manejar esas cosas. Soy salvavidas, por lo que debo seguir muchas reglas para conservar mi trabajo. Este niño pequeño se cortó el pie con una concha y solo necesitó una tirita, así que lo curé y seguí con mi día. 5 minutos más tarde. Su madre viene literalmente arrastrando al niño por la arena y me maldijo por ponerle una tirita sin decírselo. Procedió a llamar a mi jefe y maldecirlo también. TLDR, mamá es una psicópata. Es bastante curioso cómo algunas personas reaccionan. Ese niño solo tuvo un pequeño corte y tú hiciste lo correcto al ayudarlo. La madre parece haber exagerado la situación. A veces, la gente se deja llevar por sus emociones sin pensar en lo que realmente pasó. En tu trabajo, es normal lidiar con este tipo de incidentes. Al final, solo tienes que seguir haciendo tu trabajo y no dejar que eso te afecte demasiado. Un padre creó un tratado extremadamente extenso sobre cómo se deberían eliminar los métodos tradicionales de calificación. Terminaron enviándolo por correo electrónico a todos los miembros del personal de la escuela. Sin embargo, nunca abordaron el hecho de que su hijo no entregó ni una sola tarea entre diciembre y junio. Es curioso cómo a veces las personas se centran en lo grande y olvidan lo básico. Este padre tenía una gran idea sobre el sistema de calificación, pero se olvidó de lo más importante, el rendimiento de su propio hijo. Al final, eso es lo que realmente importa en la educación. A veces hay que mirar en casa antes de criticar el sistema. Soy un maestro nuevo, por lo que no hay un gran pozo del que sacar provecho. Pero este año tuvimos una conferencia de padres y maestros con el padre de un niño que estaba y está fracasando estrepitosamente. En esa reunión, el padre del estudiante dijo que sabe exactamente lo que estamos enfrentando y pasando los maestros, porque tomó clases de educación en un colegio comunitario para poder aprender lo que los maestros aprenden. Miré a un compañero de trabajo en la reunión y tuve que contener una risa. La forma en que lo dijo fue tan condescendiente que casi resultó divertida. Eso fue hace 4 meses, el estudiante no ha mejorado y el papá no responde correos electrónicos. Es curioso cómo algunas personas piensan que un curso de educación les convierte en expertos. Recuerdo una vez en la universidad, un compañero que hablaba de pedagogía como si fuera un maestro. A pesar de todo su conocimiento teórico, sus métodos no funcionaban en la práctica. A veces, la teoría y la realidad no se alinean, y parece que ese padre no se ha dado cuenta. Al final, los resultados son lo que importa. Un padre me llamó porque le quité el iPad a su hija. Ella tenía 8 años y les decía a los otros estudiantes que si no tenían un iPad es porque sus padres son pobres o no los amaban. La madre entró y antes de que comenzara la reunión, sonó su teléfono. Ella no se disculpó y comenzó a tener una reunión de negocios justo enfrente de mí. Incluso sacó su iPad para tomar notas con sus uñas súper largas golpeando el cristal. Cuando terminó, me agradeció por todo y se fue. Eso es algo que pasa a menudo. A veces, los padres no se dan cuenta de cómo sus acciones afectan a los niños. La madre, ocupada con su trabajo, parece que no entendía el problema que tenía su hija. Un poco de empatía ayudaría. Pero bueno, al final del día, cada uno tiene sus prioridades. Solo espero que la niña aprenda que no se trata de cosas materiales. Aparentemente, en el discurso de jubilación de un maestro, recordó a un padre al que tuvo que llamar varias veces para explicarle el mal comportamiento de su hijo. El padre respondió, no te llamo cuando él no limpia su habitación. Esa historia me hace recordar a un amigo que siempre decía que no le importaba lo que hacía su hijo en la escuela, pero luego se quejaba cuando no le hacía caso en casa. Al final, todos sabemos que la comunicación es clave, aunque algunos a veces prefieran ignorarla. Solo espero que esos padres se den cuenta de que la educación y el hogar van de la mano. Mi prima es profesora. Una vez tuvo una conferencia de padres y maestros con un padre soltero y los otros maestros de un estudiante en particular. Entonces había otros 4 o 5 maestros sentados en la oficina de este consejero vocacional y después de esperar 20 minutos después de la hora programada, la madre finalmente aparece. La mujer entró e inmediatamente se enfadó con todos los profesores.
A pesar de programar la conferencia, la mujer siguió afirmando que no tuvo tiempo para hacer esto. Y que tiene 3 empleos y 120 horas semanales. Dijo que su hija simplemente no hace los deberes, pero a ella le va bien en los exámenes. De repente, los profesores empezaron a interrumpirse unos a otros y a sacar pruebas que demostraban que la niña estaba reprobando no 1 o 2 exámenes, sino todos los exámenes de todas sus clases. Al darse por vencido, el padre dijo, como sea. Ella abandonará los estudios de todos modos. Tiene un viaje completo a Ogun con una beca de la dinastía. Entonces, finalmente queda bastante claro que el padre solo quiere que su hijo sea trasladado a clases diferentes para que coincidan con las clases en las que están sus amigos. Al oír lo suficiente, el consejero vocacional responde con una voz gloriosamente agradable. Me temo que eso no va a suceder. Alguien tiene que enseñarle a su hijo que no obtendrá lo que quiera. Fue la peor y la mejor conferencia de padres y maestros. Eso suena bastante intenso. Es raro ver a un padre que no asume la responsabilidad de la educación de su hijo. Creo que esa madre realmente pensaba que su conexión podía cambiar las cosas. Pero al final, los docentes tenían razón al mostrar la verdad. La respuesta del consejero fue sabia. A veces es necesario hacerles ver que la vida no funciona de esa manera. Deben entender que tienen que esforzarse para lograr lo que quieren. Durante mis días de estudiante de maestro, yo tampoco me convertí en maestro. Mi clase de primer año tenía un proyecto en el que elegían un país. Armaban un PowerPoint sobre el país y luego escribían un ensayo de 3 párrafos sobre algo sobre ese país. Eso los fascinó. Teniendo en cuenta que tuve que explicar que París y África no eran países después de entregar la tarea, realmente no debería haber esperado mucho. De todos modos, estoy calificando los ensayos cuando llegué al trabajo sobre Egipto y mientras lo leo, me encuentro con una oración que comienza, las pirámides, como se muestra arriba. No había imágenes con esto. Ensayo. Entonces, tuve el placer de buscar en Google la oración, luego imprimirla y resaltar cada oración que ella plagió. Hice esto con aproximadamente la mitad de los documentos que se entregaron. Es curioso cómo a veces uno se da cuenta de que los estudiantes no prestan atención a las instrucciones. En esa época, tuve que enfrentarme a algunos trabajos que realmente no tenían sentido. Me acuerdo de un ensayo que hablaba de Egipto, pero no tenía ni una imagen. Tuve que buscar lo que había copiado y señalarlo todo. Al final, la mitad de los trabajos eran solo plagios. Fue un poco frustrante. Estoy en la escuela de posgrado y pillaron a varios grupos plagiando un trabajo al final del último semestre. En el plan de estudios y en el manual del estudiante se establece claramente que el plagio es motivo de expulsión inmediata. Sin embargo, todos negaron haber leído eso. La administración también cedió y ninguno de ellos recibió siquiera una reprimenda. Desafortunadamente, todavía sucede, pero es bueno que intentes hacer que alguien afronte las consecuencias. En la escuela de posgrado, la situación es un desafío. Estoy retomando mis estudios para completar mi carrera después de mucho tiempo y todos los trabajos deben ser entregados en una plataforma llamada Turnitin. Algunos profesores son tan estrictos que si la coincidencia es superior al 70 a 80%, simplemente no consideran el documento. Edith, no hice esto. Mis trabajos casi nunca superan el 10%, y si lo hicieran, me preocuparía y contactaría al profesor antes de enviarlos. Mis compañeros, en cambio, parecen pensar que estas normas son absurdas. Le di una tarea similar a una clase de física de último año. Uno entregó un artículo mitad copiado de Wikipedia y mitad de About.com. Le señalé esto y no entendió por qué estaba mal. Le pedí que lo escribiera con sus propias palabras. La nueva versión era casi idéntica porque solo cambió algunas palabras en sus sinónimos. Eso es lo que los niños aprenden ahora, sus propias palabras. Es curioso cómo algunos estudiantes piensan que solo cambiar algunas palabras es suficiente. Recuerdo a un amigo que hizo algo parecido con un trabajo. Le decía que tenía que analizar y dar su opinión, pero solo reescribió lo que encontró en Internet. Al final, no aprendió nada. Es interesante ver cómo algunos no ven el valor de poner un poco de esfuerzo en su propio trabajo. Trabajé con alguien que asistía a la universidad en línea al mismo tiempo que yo. Yo estaba cursando una universidad local mientras ella asistía a una de las privadas nacionales. En el último semestre de su licenciatura en negocios la pillaron plagiando un trabajo. Ella me admitió que había comprado todos los trabajos que había entregado. Obviamente era lo suficientemente inteligente como para hacer los trabajos ella misma, ya que pasó todos los exámenes con una sin hacer trampa, pero era demasiado perezosa para escribir un trabajo. Como resultado final, perdió 4 años de créditos y cualquier posibilidad de ascender del piso de producción a un mejor trabajo con nuestro empleador.
Terminó señalando un año después. Es curioso cómo a veces la gente elige el camino más fácil. Conocí a alguien que durante su último semestre en un programa de negocios decidió comprar todos sus trabajos. Era buena en los exámenes, pero simplemente no quería escribir. Al final, perdió todo lo que había logrado en 4 años por no hacer el trabajo. Un año después, dejó el empleo. A veces la pereza cuesta caro. Si tratas a un niño como si fuera un dios, actuará como si no pudiera hacer nada malo. Eso realmente apesta. Intento evitar que mi hijo sea un mocoso mimado. Ciertamente lo tratan como tal durante las vacaciones. Esta Navidad quería un celular, le dije que probablemente no sucedería, bastante caro. Así que ahorró suficiente dinero para comprar el teléfono y parte del plan cada mes, paleando caminos de entrada y vendiendo cosas que ya no usa. Probablemente recibió más de $800 en regalos, lo cual es una locura, pero tenemos una familia enorme. Es interesante cómo a veces los niños pueden ser tratados como si fueran el centro del universo. En mi caso, eso no pasó. En las fiestas siempre había regalos, pero también enseñanza sobre el valor del dinero. Mi amigo hizo algo parecido con su hijo, lo alentó a trabajar para comprar lo que quería. Al final, comprendió que el esfuerzo trae recompensas. A veces, un poco de dureza ayuda a moldear el carácter. Anecdótico, mis hijos acaban de empezar la escuela y si bien son buenos niños, pueden perder el control como cualquier otra persona de su edad. Los padres están invitados a visitar la clase por la mañana, así que una mañana fui. Mi hijo estaba tan emocionado de que yo estuviera allí que se desconcentró y quiso perder el tiempo en lugar de seguir la lección. Cuando la maestra le dijo que se sentara y se portara, él dijo, no hace falta, mi papá está aquí. Me reí de él y le dije, su clase, sus reglas, se sentó. He sido consejera y tengo muchos maestros en mi red de familiares y amigos, así que sé lo difícil que puede ser la enseñanza. Frente a mis hijos, me propongo nunca contrarrestar a un maestro, especialmente en su salón de clases, porque no quiero erosionar su papel como líder de la clase. Editar, ortografía. Recientemente, al recoger a un niño de 2.5 años en la guardería, lo vi en la pared durante el tiempo de juego al aire libre. Corrió hacia mí como siempre, y le pregunté si estaba en un tiempo fuera. La maestra comentó que había estado desobedeciendo y lanzando arena. La expresión de sorpresa en el rostro del niño al ser llevado de nuevo a la zona de tiempo fuera fue inolvidable. Luego, se le pidió que se disculpara con la maestra. Cristo, eso es lo más triste, muchas gracias por hacer todo lo posible para ayudarlo. Realmente espero que ese pobre niño no se convierta en un depresivo y odie a todas las demás personas. Ojalá puedas demostrarle que el mundo no está completamente en su contra, emoticono cara sonriente. Es triste escuchar eso. A veces, los niños enfrentan cosas que no deberían. Me acuerdo de un amigo que tuvo una infancia complicada. Siempre estaba luchando por sentirse aceptado. Poco a poco, con apoyo, encontró su camino y ahora es todo lo contrario de lo que podría haber sido. La manera en que alguien puede cambiar con un poco de ayuda es impresionante. Ojalá este niño también encuentre su camino. A veces hay razones legítimas para entregar documentos tardíos. No estoy diciendo que el comportamiento de la madre estuvo bien, pero si hay una buena razón para entregar un trabajo tarde, aún así deberías considerar aceptarlo. A veces, la vida se complica. Recuerdo que un amigo entregó un trabajo tarde porque su perro se enfermó. No era la excusa típica, pero sí una buena razón. El profesor lo entendió y le dio una segunda oportunidad. Al final, todos tenemos circunstancias que afectan nuestra vida. A veces, hay que poner atención a esos detalles en vez de seguir reglas estrictas. Mi pensamiento inmediato al leer esto es que los padres no podían permitirse el lujo de venir. Mi madre, pobre, soltera, tenía 2 trabajos cuando yo estaba en la escuela primaria y a menudo no llegaba a casa hasta las 9 o 10 de la noche. No habría podido asistir a un programa extracurricular para ayudar con la tarea, incluso si hubiera querido. Estaba demasiado ocupada ganando dinero. La introducción de alimentos puede haber atraído a algunos de los padres porque había un beneficio potencial en tiempo real por asistir. Si un jamón cuesta $20 y el programa extraescolar duró 1 hora, ganar ese jamón equivaldría a $20 en comida por 1 hora de su tiempo. Supongo que la mayoría de esos padres ganaban el salario mínimo, por lo que recibirían más a cambio de su tiempo que si hubieran trabajado esa hora. No digo que esto sea necesariamente cierto para todos los padres en esa situación, pero a mí me criaron para ver todo como una relación tiempo-beneficio y siento que es una mentalidad común de persona pobre. Ese fue también mi primer pensamiento.
El usuario menciona claramente que esto ocurre en una zona desfavorecida. Al ver programa extracurricular, pensé de inmediato que empezaría a las 2 o 3, mientras yo trabajo hasta las 5. Un programa poco práctico. Me molesta que muchas escuelas asuman que todos los niños provienen de hogares con 2 padres y un solo ingreso. Cada actividad se realiza durante el horario laboral, y no siempre tengo la posibilidad de tomarme el tiempo. Creo que estos padres probablemente estaban mostrando la prioridad que tenía para ellos que sus hijos coman. Una probabilidad de 1 entre 500 no es un gran incentivo, probablemente era más bien que querían hacerlo, pero necesitaban una justificación. En cuanto a la jerarquía de necesidades de Maslow, piénselo. Si se está rompiendo el trasero solo tratando de alimentar a su hijo, esa es la prioridad número 1. Por encima de la escuela, por encima de cualquier cosa, y debería serlo. De todos modos, su hijo no puede aprender si tiene hambre. Es interesante ver cómo algunas prioridades de los padres pueden afectar sus decisiones. Para ellos, asegurarse de que sus hijos coman bien debe ser lo más importante. A veces, las circunstancias pueden hacer que coloquen esto por encima de todo lo demás, incluso la educación. Si un niño tiene hambre, simplemente no puede concentrarse en aprender. La necesidad de alimento realmente puede superar otras consideraciones en la vida de una familia. Fue entrenador deportivo a nivel universitario y esto es un tema aún mayor, los padres de los deportistas son los peores. Una madre me envió un correo electrónico todos los días sobre por qué debería poner a su hijo en el juego, dándome estadísticas, etc., como si no tuviera acceso a la misma información o no estuviera viendo las prácticas. En este momento de la vida de tu hijo tienes que cortar el cordón, a su hijo le pagan, beca deportiva, por jugar aquí, por lo tanto, es su trabajo. ¿Le enviaría un correo electrónico al jefe de su hijo con motivos para darle un aumento? Los padres pueden estar locos. Con gusto haría todo lo posible para incluir a su hijo, pero la conexión que aún existe entre ustedes dificulta su participación en el juego. En una universidad, básicamente cualquier padre se comunica contigo. Trabajo en una universidad a tiempo completo y voy a hacer un posgrado allí, así que tengo el placer de tratar con muchos padres de universitarios que tienen un gran malentendido sobre la edad adulta. Recibo muchas llamadas en mi trabajo de padres que quieren copias del programa de estudios de sus hijos o del horario de cursos o una lista de los libros que están leyendo o de lo que han sacado de la biblioteca, y que dicen que tienen derecho a lo sé, ya que están pagando la universidad. Esta es una universidad enorme y no tengo idea de qué está haciendo su hijo en este momento, tampoco me importa. Siempre les digo que le pregunten a su hijo o hija y muchas veces se quedan estupefactos ante esta sugerencia. También he escuchado de muchos padres que quieren hacer la investigación para el trabajo de investigación de sus hijos, porque el niño está demasiado ocupado. Fui asistente técnico el semestre pasado y recibí varios correos electrónicos enojados de padres que tenían preguntas sobre las calificaciones o tareas de los estudiantes, pero nunca supe de sus hijos. Tuve una estudiante que nunca vino a dar una conferencia y obtuvo malos resultados en el examen parcial y final, probablemente porque nunca vino a dar una conferencia, y su padre logró encontrar el número de teléfono de mi oficina para mi trabajo de tiempo completo y llamarme al trabajo y gritarme. Dime que merecía una mejor calificación, porque está tan estresada por su especialización en medicina que no tuvo tiempo para esta otra clase. Intenté decirle que si ella hubiera venido a verme en algún momento del semestre podríamos haber arreglado algo, pero, según él, ella no tiene tiempo para llamar a gente como tú. Ah, bueno. Es curioso ver cómo algunos padres no entienden que sus hijos ya son adultos. En la universidad, recibía llamadas de padres pidiendo información que claramente debían obtener de sus hijos. Recuerdo a un padre que me gritó porque su hija, que nunca iba a clase, no tenía buenas notas. Intenté explicar que las oportunidades estaban ahí, pero para él, su hija era una víctima de su carrera. A veces, hay que dejar que ellos solucionen sus problemas. Cuando dijiste licenciatura en física, estaba seguro de que la historia iba a ser sobre cómo los padres pensaron que era un título falso y querían decir que estabas lleno de tonterías. Aún más divertido si eso fuera lo que el estudiante buscaría en la escuela, si es que se graduara. Recuerdo que un amigo mío estaba estudiando física. Sus padres siempre dudaban de su elección, pensaban que era una pérdida de tiempo. Él se lo tomaba con calma y decía que mientras pudiera entender el universo, todo iba bien. Al final, se graduó y demostró que tenía razón. A veces, solo hay que seguir lo que te gusta, aunque otros no lo entiendan. Tuve un caso similar enseñando en la escuela secundaria. Estábamos repasando el poema épico Beowulf y yo estaba uniendo lecciones sobre la cultura, el idioma, la religión, etc. anglosajona, y como todavía está representada en nuestro mundo actual. Día de Thor /diagonal jueves, día de Woden /diagonal miércoles, etc.
Una madre llamó a la escuela afirmando que yo le estaba enseñando a su hijo sobre la cultura nazi y cómo la cultura nazi es parte de nuestra cultura actual y debe celebrarse. Fueron necesarias varias reuniones para convencer a la mujer de que anglosajón y ario son dos cosas diferentes, varias reuniones. Es lamentable que los supremacistas blancos se hayan apropiado de la mitología y religión nórdicas. Esto severamente ha contribuido a su desorientación. Como gemelo, te sorprendería saber cuántos profesores, algunos en broma y otros no, nos han preguntado esto a mi hermano y a mí. A veces estábamos los dos en la misma habitación. Siempre respondía que a mi hermano lo dejaron caer de cabeza cuando era un bebé, historia real. Él respondería con lo mismo. Que reine la confusión. Es curioso ser gemelo. Muchos profesores, en broma o no, siempre preguntaban quién era quién. A veces estábamos en la misma clase. Yo solía decir que mi hermano se cayó de la cuna cuando era bebé, lo cual es cierto. Él respondía lo mismo. Ahí empezaba la confusión. La gente nunca sabía quién era quién, y a veces eso estaba bien. A veces era divertido ver su reacción. Realmente puedo simpatizar con esto y espero que esto termine para ti algún día. Enseñar puede ser muy difícil hoy en día. Yo no soy profesor, ni planeo serlo, desafortunadamente, pero tengo el mayor respeto por cualquiera que elija serlo. Muchas gracias por lidiar con esto. Estás haciéndoles a todos un gran favor. Muchas gracias. Sin duda, ha sido una experiencia intrigante y desafiante en general. Todo concluirá para mí el 31 de agosto cuando termine mi contrato de un año, ya llevo 6.5 meses, lo estoy contando. No continuaré en la enseñanza en Canadá. Me he dado cuenta de que no todos están hechos para eso, como esas personas excepcionales que permanecen en la profesión por más de 20 años. Pero no me arrepiento de haber venido aquí. Asistí a una escuela con muchos estudiantes sordos y con problemas de audición. Fue sorprendente ver cuántos de ellos estaban tan sobreprotegidos por sus padres, quienes se comunicaban por ellos, que nunca aprendieron a hacer señas ni a interactuar con sus compañeros. Un año fui asistente de orientación y una madre llevó a su hija de 18 años con problemas de audición a la mesa de registro por su mano, recuerde, con problemas de audición, no ciega, donde se quedó parada sin hacer contacto visual. Con nadie mientras su madre hacía todo el trabajo por ella. La vi en el campus varias veces ese otoño. Incluso en un barril donde no tenía idea de cómo interactuar con nadie, no me refiero a hablar. Solo me refiero a cómo actuar con los demás. Afortunadamente, estaba inscrita en clases especializadas de ASL para estudiantes sordos que no hacen señas y al final del año escolar la vi haciendo señas con un grupo de amigos afuera de uno de los edificios académicos. Es interesante ver cómo a veces los padres pueden ser demasiado protectores. Recuerdo a un amigo en la universidad que tenía un hermano sordo y sus padres hacían todo por él. Al principio, le costaba interactuar con los demás. Pero, después de un tiempo, se inscribió en clases de lengua de señas y comenzó a socializar. Al final del año, estaba firmando y riéndose con sus amigos. Fue genial verlo crecer así. Sí. Curiosamente, ahora también puedo identificarme con ese lado de las cosas. Mi esposo y yo adoptamos a un niño con algunos problemas de aprendizaje y comportamiento. Es difícil. A veces piensas que no puedes hacerlo. Pero nunca puedes rendirte. Dile a tu esposa gracias de mi parte. Está haciendo un trabajo importante. Es interesante cómo a veces la vida te lleva por caminos inesperados. Adoptar a un niño con desafíos puede ser complicado. A veces, uno se siente abrumado y piensa en rendirse. Pero hay que seguir adelante. Me alegra que reconozcas el esfuerzo que implica criar a un niño con necesidades especiales. Es un trabajo importante y requiere mucha paciencia. Puedes contar con el apoyo de quienes han estado en situaciones similares. Fue una lección muy importante para mí, recién empezando. Al principio, miré al chico como si tuviera dolor de cabeza. Conocer a esa mamá fue la patada en el trasero que necesitaba para concentrarme en Kate cuando era niño. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad. Gracias. A veces, las lecciones más importantes vienen de lugares inesperados. Recuerdo cuando conocí a un chico que al principio me parecía una carga. Pero la madre del niño me hizo ver las cosas de otra manera. Me ayudó a centrarme en lo que realmente importaba. Aprendí mucho de esa experiencia. A veces, solo necesitas un empujón para apreciar lo que tienes frente a ti. Si sucedió durante el verano,
Entonces la escuela no es informada a menos que sea por elección personal y llamadas de los padres. Cuando un miembro de mi familia murió, tuve que escribir correos electrónicos personalmente a todos mis maestros contándoles lo sucedido. Puedo entender la situación, pero parece ser un gran descuido, especialmente en lo que respecta a muertes violentas o traumáticas y en el caso de los niños pequeños que carecen de las herramientas necesarias para afrontar esos eventos de manera adecuada. Es fundamental tener en cuenta el impacto que estas experiencias pueden tener en su desarrollo emocional y mental. Muchas veces los padres piensan que los niños pueden simplemente recuperarse. Si bien es cierto que los niños tienen más posibilidades de recuperarse de experiencias traumáticas que los adultos, todavía necesitan terapia para ayudarlos. No puedes simplemente ignorarlo y fingir que no pasó nada. La verdad es que hay una percepción errónea sobre cómo los niños manejan las cosas. Recuerdo que un amigo tuvo problemas tras una separación familiar y pensaron que solo iba a superarlo con el tiempo. Pero no fue así. Necesitaba apoyo, alguien con quien hablar. A veces, la gente asume que los niños son más fuertes de lo que realmente son. La ayuda profesional puede hacer la diferencia. Sin terapia. La familia era pobre, como todas las demás familias. Como señaló otro comentarista, si sucede durante el verano, nadie tiene realmente la obligación de decírselo a la escuela. Usamos periodos de calificación de 9 semanas, por lo que los padres, por muy negligentes que fueran, realmente no tenían ninguna boleta de calificaciones que indicara que necesitaban intervenir. El comportamiento de Jamal fue lo suficientemente malo como para llamarlo repetidamente, pero la escuela se resistió mucho a suspender o expulsar a los estudiantes. Se retiraron lo suficiente como para que nosotros los forzáramos. Es curioso cómo a veces los problemas en casa no se notan en la escuela. Recuerdo a un amigo que siempre parecía estar lidiando con algo. Sus padres estaban ocupados trabajando y él solo se las arreglaba solo. Los maestros notaron su comportamiento, pero al final, nadie intervenía. A veces, creo que hay situaciones que pasan desapercibidas por completo. Te acostumbras a vivir con ello, sin buscar ayuda. Así funciona a veces. Mi profesor de diseño de software hace esto. La historia fue que este niño decidió ser un idiota. Copió y pegó toda su tarea de evaluación y luego obtuvo una calificación más alta que este tipo que lo hizo correctamente. El tipo que lo hizo correctamente dejó una reseña en ratemeteachers.com, dejó claramente claro que lo publicó y, a partir de entonces, el profesor comenzó a ser extremadamente estricto con el plagio, haciendo algo similar a lo que usted hizo. Recuerdo un momento en clase de diseño gráfico que fue bastante curioso. El profesor comenzó a revisar los trabajos y encontró que varios alumnos habían copiado de la misma fuente. Al leer el primer ensayo y luego el segundo, se dio cuenta de que ambos comenzaban de la misma manera. Revisó otros 4 trabajos más, y la situación resultó ser muy divertida, especialmente porque no me había visto involucrado en ello. ¿En la escuela de posgrado? Jesús claqué Cristo. Regresé a la universidad y terminé mis estudios con 15 años de retraso y tenemos que entregar todos nuestros trabajos en este sitio web llamado Turnitin. Algunos profesores son tan duros que si su trabajo coincide, digamos, entre un 70% y un 80%, ni siquiera lo leerán. Editar, no hice esto. Mis trabajos rara vez superan el 10% y, si lo están, me asusto y le envío un correo electrónico a mi profesor antes de enviarlos. Mis compañeros de clase, sin embargo, parecen pensar que cualquier regla sobre el porcentaje en Turnitin no es razonable y creo que están locos. Por favor, deja de volar mi bandeja de entrada. Si un trabajo refleja un 70 a 80% de coincidencias, no se puede considerar un trabajo original, simplemente se han conectado diversas fuentes. En el caso de presentarse un trabajo así en clase, no se revisaría. Afortunadamente, en esta universidad no se tolera el plagio, por lo que podría otorgar una calificación reprobatoria si no se citan adecuadamente las fuentes. He sido testigo de varios casos de estudiantes que intentaron engañar y fueron expulsados. Le hice esto a mi hijo de secundaria. Ella había trabajado en un trabajo en la escuela y cuando lo revisé en casa, había un plagio flagrante en todas partes. Le di la opción de rehacerlo para que tuviera algo que entregar o no tener nada que entregar y le informaría a su maestra de lo que había hecho. No ha vuelto a intentarlo desde entonces y que FSM la ayude si alguna vez lo intenta. Es un momento difícil, enseñarle a los hijos sobre la honestidad. Recuerdo que una vez mi amigo se copió en un examen y su maestro lo pilló. Tuvo que enfrentarse a las consecuencias, y nunca más lo volvió a hacer. A veces, esas experiencias les enseñan más que cualquier charla. Es mejor que lo aprendan temprano en la vida.
¿Mi conjetura? Historias como esa. La enseñanza es un trabajo muy duro y hay tantas tonterías en todos los niveles que deben diezmar la fuerza de voluntad de las personas a quienes, de otro modo, les encantaría influir positivamente en los jóvenes. Mi hermana fue a la escuela para recibir educación pensando que sería un camino relativamente estable y seguro. No solo terminó graduándose en una tormenta de educación en Nueva Jersey, sino que cuando era estudiante de enseñanza se dio cuenta de lo mucho que no le gustaba. Es difícil ver a alguien con buenas intenciones enfrentarse a tanto desánimo. Mi amiga también eligió la educación pensando que sería una buena opción. Al final, se dio cuenta de que no era para ella. A veces, lo que parece seguro no es lo que uno espera. Así es la vida, puede ser decepcionante y complicado. Un terapeuta nos dio un libro para leer sobre los niños índigo, en relación con mi hijo, y lo abrí en la página que explicaba que provienen de un planeta diferente. Cerré el libro y no volví con el terapeuta. No esperaba esa explicación. A veces, esas ideas suenan tan raras y hacen que uno se cuestione lo que realmente sabe. Simplemente cerré el libro y decidí no regresar. Creo que hay cosas que solo no tienen sentido. Es curioso cómo la gente toma creencias tan lejos. En la misma línea, el otro día fui a recoger a mi hija de 2,5 años a la guardería y ella estaba sentada en la pared, mientras jugaba afuera. Ella saltó y corrió hacia mí como de costumbre. Luego le pregunté, ¿por qué estabas sentado en la pared? ¿Tenías tiempo de espera? La maestra dijo que efectivamente, ella no había estado escuchando y tirando arena. La expresión de sorpresa en la cara de mi hija pequeña cuando la hice regresar al tiempo de espera no tiene precio. Luego le pedí que se disculpara con la maestra. Me entristece lo sorprendida que parecía la maestra, no debe suceder muy a menudo que los padres lo respalden, emoticono cara triste. Es bastante inusual encontrar a un progenitor que comparta el mismo enfoque disciplinario. Usualmente, existen dos tipos de padres. Algunos consideran a sus hijos como inocentes o malinterpretados, mientras que otros son tan estrictos que evocan temor al abordar cualquier problema, temiendo que su reacción sea desmedida y que afecte al niño. Esta dinámica puede generar un ambiente tenso en la relación. Es crucial fomentar una comunicación abierta y equilibrada en estas situaciones. Al menos en mi escuela secundaria, no sé en otros lugares, si un estudiante tiene un problema con un maestro o con sus calificaciones, un padre tiene que reunirse con el director y el maestro en cuestión. La mayoría de los padres no serán tan groseros ni tan groseros con el director. Es curioso cómo las dinámicas cambian con los padres involucrados. Recuerdo que una vez un amigo tuvo problemas con un profesor. Su mamá fue a hablar con el director y el profesor. En esos encuentros, el ambiente se sentía más tenso. Muchos padres parecen tener un respeto que no todos los estudiantes logran conseguir. Al final, todo se resolvió, pero la situación fue un poco incómoda. Esto es algo que teníamos y fue realmente genial. Los chicos del equipo de fútbol iban a la escuela secundaria y primaria y pasaban el rato con algunos de los niños que los maestros sabían que eran un poco diferentes socialmente y necesitaban un impulso. Cuando los niños más pequeños veían a ese niño hablando con los jugadores de fútbol, inmediatamente querían hablar con él y saber qué tenían que decir los grandes y malos jugadores de fútbol de la escuela secundaria. Una de las mejores cosas que recuerdo fue ir a un torneo de Mario Kart. Mi amigo J. Money, como lo llamaba, también me invitó, fue increíble. Era interesante ver cómo los jugadores del equipo de fútbol interactuaban con los niños en la escuela. Ellos realmente les daban un impulso a esos chicos que se sentían un poco fuera de lugar. Recuerdo un torneo de Mario Kart al que me invitó mi amigo Money. Todos se estaban divirtiendo y la energía era buena. Es genial cómo esos pequeños momentos pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Busqué una definición del niño con llave, que también es la esencia de su comentario. Entonces, cuando tenía 10 años, vivía solo con mi madre y solía ir a casa desde la escuela y hacer cosas allí sola durante unas 3 horas, porque, naturalmente, la escuela terminaba antes de su turno de trabajo. Pero la escuela estaba a poca distancia de mi casa. Todo esto era bastante normal entre mis amigos y nunca lo consideré como algo malo o traumatizante. Entonces, ¿se considera realmente un abuso? ¿Por qué? Sinceramente lo pregunto solo por curiosidad. Crecí con ciertas reglas similares, pero hay una gran diferencia: el niño no puede regresar a casa. Se queda solo en un lugar público sin supervisión, sin guardería ni transporte, durante horas. Me sentía cómodo quedándome en casa por unas 2 a 3 horas, pero estar en un colegio vacío al aire libre durante tanto tiempo cada día es una experiencia muy difícil.
Alternativamente, practicar el deporte equivocado o ser molestado podría ser un infierno para él y empeorar aún más las cosas. Requeriría mucha consideración cuidadosa y sería un toque y listo. Quizás los deportes no organizados también funcionen. El skate fue maravilloso para mí cuando tenía 12 años y estaba deprimido, me ayudó durante la escuela secundaria y me llevó a hacer muchos amigos. A mí me pasó algo parecido. Cuando era más joven, no encajaba en los deportes organizados. Pero un amigo me presentó el skate y fue un cambio. Pasé horas en el parque, donde conocí a otros que también patinaban. Era un buen escape y me ayudó a sentirme mejor. A veces, lo que escojas puede hacer toda la diferencia en tu vida social. Sin embargo, para un maestro de jardín de infantes esta política tiene sentido. El acoso no debería ser un problema en absoluto en una clase de jardín de infantes porque ella debería hacer valer su autoridad inmediatamente sobre cualquier problema de conducta. Una vez que pasas el tercer grado, esta política comienza a ser menos efectiva. Si realmente tienes que enseñarle a tu hijo de jardín de infantes defensa personal física real, entonces hay un problema mayor en esa escuela que el maestro. Es cierto que en el kinder la autoridad del maestro es crucial. Si un profesor no puede manejar situaciones de acoso, eso dice mucho sobre el ambiente escolar. Debería ser un lugar seguro y acogedor para los niños. Si los padres sienten que tienen que enseñar defensa personal tan temprano, es una señal de que hay problemas más grandes. Eso no debería suceder en un entorno donde se supone que deben sentirse protegidos. Creo que está diciendo que la mamá quería que el niño odiara la casa de papá, así que probablemente en el camino para dejarlo allí, le enseñaría al niño a decir no a la casa de papá. Luego podría usar eso contra papá, diciendo él no quiere ir, escúchalo. El niño luego iría a la casa de papá, por lo que haría la asociación de que ninguna casa de papá significaba sí, quiero ir a la casa de papá. Eso confundiría su comprensión del sí y del no. No significa que entiendo lo que estoy pidiendo. Así que Ope tuvo que volver a enseñar si barra diagonal no, lo cual es realmente difícil. Y perturbador para el niño, y para la maestra, sobre todo porque los entendió antes del truco egoísta de su madre. Es algo verdaderamente inquietante. En mi opinión, enseñar a los niños significados erróneos de las palabras con el fin de obtener un beneficio personal es una forma de maltrato infantil. Esa práctica es inaceptable y debería ser considerada como un comportamiento muy perjudicial para el desarrollo de los pequeños. La educación debe basarse en la verdad y en el aprendizaje adecuado, no en intereses egoístas. Bueno, para ser justos, ¿qué dirás además de te lo dije? No es que nada de lo que puedas decir vaya a cambiar lo que pasó o a traer al niño de regreso. Aprendió la lección de la manera más difícil posible. Lo mejor es dar el pésame y seguir adelante. A veces, la vida te enseña lecciones difíciles. Conozco a alguien que pasó por algo similar y fue complicado. Al final, solo pudo compartir su apoyo y aceptar la realidad. A veces no hay mucho que hacer, solo estar presente. Así son las cosas. Los autobuses escolares son más seguros sin cinturones de seguridad. Los autobuses son grandes, por lo que cuando chocan contra otro vehículo, a menos que sea un camión u otro autobús, no experimentan tanta sacudida. Sin cinturones de seguridad, todo el cuerpo de los niños se desliza hacia adelante e impacta el respaldo del asiento delante de ellos, extendiendo la fuerza por todo el torso. Los cinturones de seguridad concentran la fuerza en una línea, aumentan el latigazo cervical. Lo que es más importante, como los niños son niños, se aplastarán entre sí con las hebillas. La verdad es que nunca pensé en eso. Siempre creí que los cinturones eran más seguros. Pero tiene sentido que en un bus, el impacto es diferente y la forma en que los asientos están diseñados puede ayudar. A veces, los niños se lastiman más con las cosas que se supone que los están protegiendo. La seguridad en el transporte escolar debería ser prioridad, aunque no siempre es lo que parece. Se lo agradezco. Ciertamente es interesante y desafiante sobre todo jajaja. Para mí finalizará el 31 de agosto cuando finalice mi contrato anual, 6,5 meses. Estoy contando. No seré profesor en Canadá. He aprendido que solo ciertas personas están cortadas de ese patrón. Como esos santos que permanecen en la profesión durante más de 20 años. Pero no me arrepiento de haber venido aquí. Entiendo. Ser profesor puede ser complicado y no todos encajan en ese rol. Es bueno que hayas aprendido eso. A veces, el tiempo en un lugar nos ayuda a darnos cuenta de lo que realmente queremos. No es fácil, pero parece que has tenido una experiencia valiosa. Al final, siempre hay algo que sacar de cada viaje, ¿verdad?
Al menos tienes claridad sobre tu camino. Oh, Dios, recuerdo que eso pasó en diseño gráfico porque la mitad de la clase había plagiado de la misma fuente. Cogió el primer papel y leyó las dos primeras frases. Luego el segundo con las mismas dos primeras oraciones. Hizo otros 4 artículos. Fue muy gracioso, porque yo no era uno de ellos. Un profesor universitario leyó un fragmento durante su clase, ya que varios trabajos eran supervisados por asistencias, debido a que uno de los estudiantes había copiado su texto. Tras leerlo, comentó que el escrito era excepcional y digno de admirar, pero que el trabajo recibiría una calificación baja, puesto que era un texto brillante que se había escrito en 1987. Lamentablemente, el estudiante que plagiaba no asistió ese día y se perdió la oportunidad de enfrentar las consecuencias. En mi escuela entregamos todos nuestros trabajos electrónicamente y el sistema verifica automáticamente si hay plagio. Tienes 3 oportunidades durante tu tiempo en esta escuela antes de que te expulsen. Por supuesto, puedes defenderte en caso de que el programa falle, pero todavía no he visto que esto suceda y aún no he visto a mis compañeros plagiar. En mi escuela también se entrega todo de forma electrónica. Tienen un sistema que revisa el plagio y te expulsan después de 3 intentos. He visto que algunos estudiantes se ponen nerviosos al entregar sus trabajos, pero la verdad es que nunca he conocido a alguien que haya plagiado. Es raro, pero creo que todos prefieren hacer su propio trabajo. Al final, es más fácil que estar preocupado por ser expulsado. Creo que es gracioso, porque un profesor legalmente puede simplemente decir quién eres. Sí, fulano de tal es mi alumno. No, no puedo discutir nada sobre sus aspectos académicos. No, ni sus calificaciones. No, no su asistencia. Lo siento, no hay ningún detalle en absoluto. La confidencialidad de los estudiantes no es una broma. Me acuerdo de un amigo que tenía problemas con un profesor. Le preguntaron sobre su situación académica y solo podía decir que no podía compartir nada. Era gracioso verlo frustrado porque sabía que no podía hacer nada. Estaba claro que la privacidad del estudiante era importante, pero a veces la situación se sentía un poco ridícula. Al final, solo tuvo que aceptar que así son las reglas. Es extremadamente raro tener un padre que esté al mismo nivel que tú en cuanto a disciplina. Normalmente, tienes uno de 2 tipos de padres. O piensan que su hijo es inocente o incomprendido, o son tan exagerados con la disciplina que sientes que ni siquiera puedes sacar a relucir los problemas por miedo a que los padres reaccionen exageradamente y se desquiten. ¿El niño? Es curioso cómo a veces nuestros padres pueden ser tan diferentes entre sí en su forma de criar. En mi caso, mi amigo tuvo la suerte de que sus padres eran bastante equilibrados. A veces, iba a hablar con ellos sobre problemas y parecían entender sin juzgar. Eso le ayudó a sentirse más tranquilo y libre para expresarse. No es común encontrar ese tipo de conexión. Ja. Entonces mi madre era /diagonales maestra de escuela pública, por lo que siempre se puso del lado de la maestra. Recuerdo mi primer día de escuela secundaria, ella detuvo al director en los pasillos y le dijo que si alguna vez me enviaban a su oficina, me remarían. Él se rió y le dijo que ya no hacemos eso. Mi madre lo miró directamente a los ojos y le dijo que entraría y le armaría un ataque si no lo hacía y que lo exigía. Parecía mortificado pero estuvo de acuerdo, probablemente no ayudó que yo fuera más grande que él cuando era estudiante de primer año. Unos años más tarde, es mi último año de secundaria. Estaba ayudando a un grupo con un proyecto para una clase y terminé llegando entre 10 y 15 minutos tarde a otra clase. Cuando entré a la clase tardía, la maestra me dijo que fuera directamente a la oficina del director. Oh. Cuando entré a su oficina, sus ojos se abrieron mucho. Se sentó, hablamos sobre por qué me enviaron y luego se levantó y dijo, ahora sabes lo que tu madre me dijo que hiciera. No viniste a verme y llegaste tarde porque estabas ayudando a otros estudiantes. Tú y yo nunca vamos a hablar de esto con tu madre. Es la viernes. Es una historia curiosa. Parece que tu madre tenía una forma muy particular de cuidar de ti. Imagino que debió ser raro estar en esa situación con el director, pero al final todo salió bien. Es interesante cómo el apoyo familiar puede influir en las cosas, especialmente en la escuela. Al final, parece que te ahorraste un buen problema solo por haber ayudado a otros. A veces la vida tiene esos giros inesperados. Sí, basado en lo que dijo la madre, parece que como ella cree que su hija no necesita anteojos porque la mamá y la abuela de su hija no los necesitaban, no creo que mamá vaya a llevar a su hija a buscarlos. Ojos revisados.
Es curioso cómo a veces la gente piensa que puede decidir por otros basándose en su propia experiencia. Recuerdo a un amigo que no quería ir al médico porque su familia nunca tuvo problemas de salud y al final se perdió de un diagnóstico importante. A veces, la prevención es clave, aunque las experiencias familiares digan lo contrario. Yo era un niño con las mismas normas que tú, pero creo que la mayor diferencia aquí es que el niño no puede llegar a casa. Así que lo dejan en un lugar público sin supervisión, sin guardería ni transporte a casa, durante horas y horas. Me parecía bien que me dejaran en casa durante 2 o 3 horas, pero pasar 2 o 3 horas fuera de una escuela vacía todos los días es horrible. Entiendo lo que dices. Pasar tanto tiempo solo en un lugar público puede ser difícil. A veces, la libertad de estar solo en casa es diferente a estar en un espacio tan expuesto. Recuerdo un amigo que solía esperar horas en la puerta de la escuela porque sus padres trabajaban. No era lo mismo que estar en casa, y eso le afectaba. La soledad puede ser complicada, incluso si al principio parece que no. Incluso si hay lugares que ofrecen terapia de escala móvil, a menudo están llenos de gente, de un amigo que recibe terapia de esa manera, por lo que obtener lo que realmente necesita, que este niño probablemente necesita terapia intensiva y con múltiples sesiones al mes, es simplemente no va a suceder. Además, llegar a esos lugares es complicado. El único lugar en nuestra comunidad que conozco lo ofrece es un boleto de transferencia y nuestros costos de tránsito ya son muy altos para la distancia que llegas. Estás hablando de un padre y un hijo y podría costar $10 solo llevarlos de ida y vuelta. Y mucho menos todo el tiempo que lleva. A veces, no es que los servicios no estén disponibles, se trata de la logística del tiempo y del tránsito. Es complicado. Un amigo se ha topado con esto en su búsqueda de terapia. Las sesiones con tarifas escalonadas son difíciles de conseguir, siempre llenas. Además, la distancia y el costo del transporte complican aún más las cosas. Para un padre y su hijo, $10 solo para el viaje puede ser un obstáculo. A veces, la solución no es la disponibilidad, sino los desafíos prácticos del tiempo y el transporte. Pude presenciar a un profesor universitario leer un pasaje de la conferencia, cuando la mayoría de las tareas estaban a cargo del TAS, porque el estudiante había plagiado el trabajo del profesor. Lo leyó y luego dijo algo como, es un escrito excelente al que todos deberían aspirar, pero este artículo está obteniendo una F, porque fue un escrito excelente en 1987, cuando lo escribí por primera vez. Lamentablemente, el plagiador faltaba a clase ese día y no estaba allí para avergonzarse por ello. Es interesante cómo a veces la gente no piensa en las consecuencias. En la universidad, un compañero hizo algo parecido, y el profesor se lo sacó en clase. El tipo no estaba presente, así que no se enteró, pero todos sabíamos lo que había pasado. A la larga, un gran recordatorio de que siempre hay que ser originales y no intentar hacer trampa. Al final, la honestidad siempre sale a la luz. Una vez, el resto de mi clase plagió un documento de diseño de proyecto y decidió quitar el encabezado de mi documento, dejarlo en blanco, imprimirlo y las otras 20 personas de mi clase universitaria intentaron hacerlo pasar como propio. No hace falta decir que el profesor pronto lo descubrió, pero yo fui el acusado de plagiar. Afortunadamente logré convencerlo más tarde, pero estaba enojado porque el resto de la clase de alguna manera se estaba saliendo con la suya. En la clase de diseño web, el docente asignó un proyecto para crear una nueva página de inicio para el sitio del colegio. Se utilizó una cámara digital prestada, se tomó una imagen frente a la escuela y se diseñó una página utilizando dicha foto. El trabajo se completó en un solo día y fue utilizado como ejemplo ante el resto de la clase. Más tarde, otros estudiantes presentaron proyectos basados en esa imagen, pero el docente los penalizó por plagio. Jaja, esto me hizo pensar en un curso de Filosofía 101 que tomé cuando comencé a ir a la universidad. Durante la mitad del semestre, al menos la mitad de la clase terminó copiando la respuesta de un solo estudiante, quien aparentemente no tenía idea de lo que estaba hablando. El profesor, al devolver el examen, dijo, es obvio que muchos de ustedes hicieron trampa. Aunque, en mi opinión, el hecho de que se equivocaron en todas las preguntas para obtener una puntuación total de 0 es castigo suficiente. Buena suerte para aprobar. El resto de esta clase. Me acuerdo de una anécdota similar. En un examen de historia, un compañero intentó copiar de mí. Yo no sabía nada y acabé con una calificación baja. El profesor notó que algo raro pasaba y solo sonrió al ver nuestras respuestas. Al final, nos dijo que eso no era solo un examen, sino una lección sobre la honestidad. Nos hizo pensar que a veces, hacer trampa no vale la pena. Usamos turnitin.com, creo.
La primera vez que subí uno de mis artículos, obtuve una coincidencia de plagio del 15%. Empecé a enloquecer porque qué diablos. Entonces hice clic en el pequeño enlace que muestra todos los puntos de plagio. Sabes que en algunos trabajos, y este era un trabajo de 12 páginas, ¿escribes tu apellido y el número de página en la esquina superior derecha? Bueno, efectivamente, cada punto de plagio era mi apellido 1, etc. La barra lateral mostraba de dónde fue robado y aparentemente lo había copiado de varios artículos diferentes en 3 universidades diferentes. 3 universidades diferentes donde asistieron mis 3 hermanos. Claro, por eso un buen docente siempre examina lo que ha sido señalado. En mi institución hubo algunos que pedían que el porcentaje de plagio en Turnitin fuera inferior al 2%, lo cual es prácticamente inalcanzable, y eso les valió el desagrado de los estudiantes. Solía trabajar en un lugar con un sistema de puntos. Básicamente obtienes una cierta cantidad de puntos y si haces algo, como no presentarte a trabajar, perderás un punto. No serás castigado de ninguna otra forma que no sea perder un punto. Pero si perdiste todos tus puntos, incluso si perdiste el último punto por algo pequeño, te despidieron. Era un lugar raro para trabajar. Tenías un sistema de puntos, donde perderlos no te traía más consecuencias que eso. Una vez, un compañero se quedó dormido y perdió un punto. Se rió y dijo que le quedaban muchos, pero al final, perdió todos por una tontería. Fue un recordatorio de que las pequeñas cosas a veces importan más de lo que pensamos. ¿Qué dijeron los policías en respuesta? Solo tengo 28 años y aún no he tenido un hijo, pero me resultaría difícil no reírme si llamaran a la policía porque mi hijo estaba solo en el jardín delantero. Cuando estaba en 5º grado, caminé solo hasta una casa vacía y luego me entretuve durante unas horas hasta que mi mamá llegó a casa como a las 5:30. Es curioso cómo ha cambiado todo. Recuerdo que también solía estar solo en casa después de la escuela. Salía a jugar al parque o me quedaba viendo la tele. Mis padres confiaban en mí. Si un niño hiciera eso hoy, probablemente habría muchas más preocupaciones. Aunque, claro, siempre hay un momento de risa en el caos de la infancia. Es parte de crecer, supongo. Esto es claramente algo americano que inevitablemente cruzará el charco como otros rasgos viles como el exceso de litigios, la letra Z y la odontología. Mi mejor amigo cuando tenía 8 años vivía en una granja. La única vez que tuvimos supervisión de los padres mientras corríamos salvajemente por el lugar fue después de que no pudimos persuadir a un cóctel molotov para que explotara, por lo que lo pisoteó. Su supervisión consistió en tomar fotografías de su rostro ahora ennegrecido y sin cejas para mostrárselas a sus compañeros. Ahora es abogado de la reina. Es curioso cómo a veces los momentos más absurdos nos pueden acompañar por la vida. Mi amigo y yo solíamos hacer tonterías. Recuerdo una vez que intentamos hacer un pequeño experimento con un fuego. Al final, solo quedó su cara llena de hollín. Ahora, mira dónde estamos. El tiempo pasa y la vida da giros inesperados, pero esos recuerdos siempre son graciosos. En realidad, 3 centavos están muy bien afinados. Un descuento de menos de 20 centavos es casi imperceptible para el oído y se considera afinado en un afinador cromático. Utilizando la declaración anterior de los que como segunda opinión, 3 centavos menos en términos exactos sería solo el 3% del camino hacia el siguiente medio paso. Ni de lejos del tono exacto. El tema de afinar instrumentos siempre ha sido interesante. Recuerdo una vez que un amigo y yo estábamos afinando guitarras. Estábamos desconectados, cada uno a su aire, y de repente notamos que nuestras guitarras sonaban un poco desentonadas. Al final, nos dimos cuenta de que estábamos apenas a un par de centavos de la nota correcta y, sinceramente, no lo notamos hasta que empezamos a tocar juntos. Fue una buena lección sobre la afinación. En mi clase de diseño web, el profesor nos asignó una tarea de una semana para crear una nueva página de inicio para el sitio web de la escuela. Le pedí prestada una cámara digital al maestro, caminé frente a la escuela y tomé una fotografía. Luego la subí y creé una nueva página de inicio usando la fotografía que tomé. Terminé el proyecto en un día, así que la maestra usó el mío como ejemplo para mostrárselo al resto de la clase. Más tarde esa semana, otros estudiantes entregaron proyectos que utilizaban la fotografía que tomé. La profesora los marcó a todos por plagio. Es curioso cómo a veces funciona la creatividad. Hice mi proyecto rápido y sin complicaciones, y al final me sirvió de ejemplo. No sé si reír o enojarme por los demás que lo copiaron. Al final, cada uno tiene su estilo, pero yo solo quería terminar la tarea temprano. Al menos el profesor vio mi esfuerzo.
Sí, es por eso que cualquier buen profesor revisa lo que se marcó. Había un par en mi escuela que requería menos del 2% de plagio en Turnitin, lo cual es esencialmente imposible, y fueron odiados por ello. Al iniciar el uso de Turnitin, lo implementamos también en la clase de español. ¿Puedes imaginar cuántos estudiantes fueron señalados al realizar las traducciones que se les habían asignado? Turnitin una vez destacó lo siguiente: 1. Como plagio en el proyecto científico de mi amigo. Además, las secciones de referencia / bibliografía frecuentemente obtienen falsos positivos del algoritmo. La buena noticia es que el software es consciente de sus propias limitaciones y permite que el humano que marca el trabajo anule la selección de cualquiera de las secciones plagiadas y volverá a calcular la puntuación. Tuve una experiencia similar con un amigo en su proyecto de ciencia. Turnitin le marcó algo como plagio, pero era solo una referencia común. A veces pasa que el software se equivoca. Lo bueno es que los profesores pueden ignorar esas alertas. Al final, él no tuvo problemas por eso y pudo enfocarse en su trabajo sin preocupaciones. Es un alivio saber que hay opciones. ¿En realidad? ¿Qué palabra podrías haber puesto en tu paráfrasis que captara el mismo estado de ánimo y definición que la autoridad? Entiendo por qué toda la frase merecería comillas, pero no esa única palabra común. Durante el último año he revisado muchas investigaciones académicas mientras me dedica a mi doctorado, y no veo forma alguna de que alguien que no sea extremadamente meticuloso pueda considerar ese ejemplo como plagio. Casi todos los trabajos que he leído podrían ser considerados plagiados con esa lógica. Me pregunto si el profesor de /u/Getar-man ha publicado algo alguna vez. Créame, como un adolescente que pasó por eso hace unos años, todo saldrá bien si no se da por vencido. A medida que crezcan un poco, empezarán a mirar críticamente sus propias acciones y las suyas. No sería nada si no fuera por la constante firmeza y el buen ejemplo de mi padre, pero ese ejemplo no habría valido nada si no fuera constante. Eso me recuerda a mi propio padre. Siempre fue firme y constante. Aunque a veces no entendía sus decisiones, con el tiempo vi que todo tenía un propósito. De adolescente, pensé que no importaba, pero ahora valoro lo que hizo. Las lecciones no siempre son fáciles, pero se sienten más significativas con el tiempo. La constancia realmente cuenta. Hombre, cuando estábamos en quinto grado, 2001, solíamos construir saltos en bicicleta con trozos de madera al azar que encontrábamos y eran las cosas más desvencijadas que jamás haya existido. Era un entretenimiento saludable y 90% seguro, pero recuerdo el picor del peróxido de vez en cuando. Se aprende de eso, ¿sabes? Solíamos ir solos en bicicleta a la escuela primaria, a 1,2 kilómetros de distancia, y lo sé porque yo era el niño más genial de la escuela con mi velocímetro de bicicleta para ahorrar dinero durante 30 semanas enteras de trabajos ocasionales. Es gracioso tener poco más de 20 años y ya sonar como un veterano en mis tiempos. Pero parece que a los niños ya no se les permite ser niños. Mis compañeros de trabajo son todos padres helicópteros porque Dios no permita que su hijo se rasque, y aún así se salga con la rodilla entera, por hacer algo aventurero como andar en bicicleta /S. Recuerdo cuando éramos niños y hacíamos rampas con maderas que encontrábamos. Muchas veces nos caíamos y me ponía un poco de peróxido en las heridas. Íbamos en bici a la escuela, a 1,2 kilómetros. Es raro pensar que ahora, con veintitantos, me sueno como un viejo hablando de en mis tiempos. Parece que hoy en día a los niños no les dejan experimentar esas cosas. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.